Santo Tomás de Aquino. Llamado el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, Tomás vino al mundo entre 1224 y 1225, en una localidad de Lacio, en la actual Italia. Considerado por unanimidad como el más grande filósofo medieval, revolucionó con sus pensamientos a una poderosa e inflexible Iglesia católica absorta en la doctrina cristiana, logrando con ello conciliar el naturalismo de Aristóteles con el espiritualismo de San Agustín, combinando la ciencia y la fe como dos fuentes de luz para ilustrar a la humanidad. Tomás nació en el castillo de Rocaseca, en la región de Aquino. Era descendiente de una numerosa familia cuyos antepasados eran de la nobleza germana. Su padre, Landolfo de Aquino, era lombardo y su madre, Teodora, era de origen normando. Además, era uno de los más jóvenes de entre al menos 9 hermanos. La influyente familia tenía entre sus miembros a varios de ellos con importantes cargos en la milicia, en el gobierno y en el clero. Los Aquino eran vecinos de la exclusiva abadía benedictina de Monte Cassino, cuyo abad era pariente del clan. Al cumplir Tomás 5 años, su padre lo envió allí a estudiar. Buscaba en su hijo que le diera aún más peso social a la familia, pues ya sus otros hijos mayores se estaban formando en el ejército y la política. Los altos clérigos de la Iglesia católica por lo general disponían de un poder económico notable, y su influencia en los asuntos del reino eran fundamentales. Además, el superior de esta abadía poseía atributos feudales, razones suficientes para que Landolfo planificara así el futuro de Tomás y la consecuente permanencia de la familia en la élite. Allí en Monte Cassino estuvo Tomás durante 9 años y a los 14 ya estaba formado en humanidades, música y religión. La abadía de Monte Cassino se encontraba ubicada entre los límites de los estados pontificios y las tierras del emperador Federico II, y era objeto de constantes disputas entre ellos. Esta situación obligaba a los Aquino a oscilar en sus posiciones políticas, pues su castillo también estaba ubicado en esa zona. Posteriormente, a partir del año 1236, el monasterio sería objeto de nuevos ataques perpetrados por la fuerza del emperador y después de un tiempo, específicamente en 1239, Landolfo decide retirar a Tomás de sus estudios y matricularlo en la Universidad de Nápoles. En esa ciudad encontraría lo que cambiaría su destino y sentaría sus bases intelectuales y religiosas. Conoció las obras filosóficas de Aristóteles, pero también conoció a unos frailes dominicos que se reunían en un convento. El santo se sintió absolutamente atraído por esta hermandad y por los votos que ellos profesaban. En 1243 muere Landolfo y Tomás, habiendo cumplido los 18 años que exigían los estatutos de la orden mendicante, decide tomar el hábito dominico en 1244 y se traslada a la ciudad de Bolonia para hacer el noviciado. Esta inesperada decisión fue una desagradable noticia para el clan Aquino, quienes veían cómo se desvanecían las posibilidades de que Tomás se pudiera convertir en el influyente abad de Monte Cassino. Su madre Teodora no comprendía cómo su hijo rechazaba una clásica orden benedictina, históricamente rica y repleta de prestigio, y a cambio adoptaba una caprichosa orden de mendigos. Entre lágrimas, partió velozmente a Nápoles con el fin de aconsejar a su hijo, pero él ya se había ido a Bolonia. Entonces envió un mensaje a sus hijos mayores que estaban en la corte del emperador para que rescataran a Tomás. Sus hermanos enviaron exploradores para encontrarlo y Tomás fue rápidamente capturado y enviado al castillo de Monte San Giovanni y luego a Rocaseca, donde su familia lo encerraría. La madre hizo todo por disuadirlo a volver a la abadía de Monte Cassino, o al menos a la vida seglar, pero durante año y medio el joven se aferró al hábito mendicante. Este tiempo encarcelado lo aprovechó al máximo, devorando libros, la Santa Biblia, las obras aristotélicas o los escritos de los padres de la Iglesia. En una ocasión, sus hermanos le llevaron a una joven de costumbres ligeras para seducirlo. El santo, al ver a la chica, decide echarla de la habitación amenazándola con un tizón. Luego de esto, con ese mismo carbón encendido, dibuja el signo de la cruz en la pared, alentando sus fuerzas contra la tentación, obteniendo así la gracia de la castidad y arrastrando con su ejemplo a su hermana Marota a la vida religiosa.
No se sabe a ciencia cierta si su madre y hermanos desistieron de persuadir a Tomás y lo liberaron, o si él propio logró escapar descolgándose por una ventana al más puro estilo de San Pablo. Lo que sí es cierto es que era libre para continuar sus estudios en Nápoles y su formación con la orden dominica. Después de un breve tiempo en Nápoles y en Roma, la orden decide enviarlo a París a finales de 1245 para culminar el noviciado en la universidad. Allí culminaría sus estudios filosóficos y se iniciaría en sus estudios teológicos bajo la orientación de San Alberto Magno, quien al percatarse de la genialidad de Tomás lo adoptaría como su asistente y lo protegería durante su época de estudiante. En 1248 San Alberto Magno sería nombrado instructor general de los estudios generales de la Orden de la ciudad de Colonia, y Tomás, ávido de ampliar su instrucción y el conocimiento que le proporcionaba el gran maestro, se traslada a esa ciudad a continuar su formación. Las anécdotas de su época de estudiante nos informan del aspecto y el temperamento de Tomás. Era callado y prudente, y a su vez con una fisionomía que impresionaba. Era obeso y de casi 2 metros de estatura. Debido a eso, sus compañeros lo llamaban el buey mudo. Bien respondería San Alberto Magno ante tal impertinencia, cuando a modo punzante y profético comentó: «Lo llamáis buey mudo, pero bien os digo que su mugido resonará en el mundo entero». En 1252, con apenas 27 años, Tomás es recomendado por San Alberto Magno para que dictara cátedra en una vacante en la Universidad de París, impartiendo primero clases como bachiller bíblico y después como bachiller sentenciario. Y es en este segundo periodo donde corresponden sus brillantes comentarios sobre las sentencias de Pietro Lombardo. En febrero de 1256 recibió la licencia que le habilitaba para ejercer como maestro de teología. Es en esta etapa de su vida donde empezó a apoyar la ciencia de Aristóteles y lo conectó con la fe de San Agustín. No sería fácil, sin embargo, abogar por las doctrinas aristotélicas en tiempos de la Edad Media, debido a que la Iglesia Católica veía con suspicacia los razonamientos de un pagano griego, y sus obras, para colmo de males, habían sido custodiadas e interpretadas por el filósofo musulmán Averroes. Tomás, dándole su justo valor, consideró que estos argumentos no tenían el peso suficiente como para restarle importancia a la filosofía del sabio helénico. Es también en este tiempo en París donde surgieron algunos de sus más importantes escritos, como el primer libro de la Suma contra Gentiles. Además, escribe el Tratado contra Impugnantes, el cual surge en protesta al ataque que recibían las órdenes mendicantes por parte de los maestros y clérigos seculares. En esta obra, Tomás define la vida religiosa y busca legitimar el derecho de las nuevas cofradías. Estas nuevas órdenes incomodaban mucho al clero secular, pues las donaciones y los feligreses empezaron a compartirse entre estos, causando tal malestar que incluso llegaran a ser agredidos físicamente. Estas molestias aumentaban más aún cuando el santo respondía con acertados fundamentos teológicos. Finalmente, el Papa salió en defensa de las órdenes mendicantes, generando una tregua entre los adversarios. En 1259, la biografía de Tomás sigue el hilo de su nuevo título de predicador general de la orden, el cual le exigía participar en las sesiones de los capítulos provinciales, obligándolo a viajar constantemente por distintas ciudades de Europa. Además, organizó el sistema educativo de los dominicos y fundó su Estudio General de Roma. También tenía la responsabilidad de redactar escritos para la hermandad, hacer traducciones al latín, igualmente brindaba asesoramiento al Papa de turno, pero también a clérigos, a nobles e incluso a reyes. Con todo esto impresiona saber de dónde sacó el tiempo para escribir obras tan complejas y hermosas como la culminación de la Suma contra Gentiles, la Catena Áurea o el Oficio del Corpus Christi. En 1265 inicia la redacción de su obra más reconocida, la Suma Teológica, la cual no llegaría a concluir. En 1268 regresa a París a impartir clases nuevamente y allí escribe el comentario a San Juan, su obra teológica por excelencia. En su vida mudaba de domicilio constantemente en diferentes poblados de la Europa medieval. Es sorprendente todo lo que caminó en su vida, de ciudad en ciudad, donde fuese requerido. Recordemos que los frailes dominicos no tenían permitido montar en cabalgaduras ni carruajes para desplazarse.
interminables reuniones, interminables peligros en los viajes, y qué difícil era acceder a la información que su genio le exigía, con bibliotecas escasas, en abadías perdidas en el campo. Su vida fue leer, memorizar y meditar a la vez que caminaba. Debemos por ello entender su carácter absorto, entregado totalmente en la contemplación mientras viajaba. El rey Luis IX, futuro San Luis de Francia, antes de tomar decisiones importantes le pedía consejo a Tomás. El Papa Urbano IV lo llamó a su lado y lo convirtió en teólogo de la Casa Pontificia. A su muerte, el rector de la Universidad de París escribió una sentidísima carta al capítulo general de Lyon, en respeto a quien había sido honor de la universidad, luz de las inteligencias. Después de todo, Santo Tomás se había ganado a los belicosos parisinos. Tenía también un ojo crítico extraordinario, señalando que algunos libros atribuidos a Aristóteles eran obras de Platón y siendo confirmado por la filología moderna. Tomás era próximo a sus alumnos. Ellos le llamaban il buon frate Tommaso. Frecuentemente se abstraía y quedaba en éxtasis, pero hacia el final de su vida esos momentos místicos sucedían con mayor frecuencia. Una vez en Nápoles, en 1272, tras completar su tratado sobre la Eucaristía, 3 hermanos le vieron levitar y oyeron una voz que venía del crucifijo del altar que decía: «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas?». Tomás respondió: «Nada más que a ti, Señor». El 6 de diciembre de 1273, durante la misa, experimentó un éxtasis de mucha mayor duración de lo normal. Terminando el episodio, dejaría su pluma y no escribiría nunca más. Su secretario, el padre Reginaldo, no entendía por qué estaba abandonando lo que más le fascinaba y le alentaba a que siguiera escribiendo, al menos para terminar su gran obra, la Suma Teológica. Sobre lo que le fue revelado en ese momento de éxtasis durante la misa del 6 de diciembre, solo podemos hacer conjeturas por su respuesta a su amigo: «No puedo hacer más. Se me han revelado tales secretos que todo lo que he escrito hasta ahora parece que no vale nada». El Papa Gregorio X convoca un concilio general a celebrar en Lyon el 1 de mayo de 1274 e invitó a Santo Tomás a participar en las deliberaciones. Este intentó obedecer y salió a pie en enero de 1274, pero empezó a debilitarse algunos días después cerca del poblado de Teano, luego de golpearse la cabeza con un árbol. Aún así, algunos días después logró llegar al castillo de Maenza, donde vivía su sobrina, la condesa Francesca Secano, pero allí se debilitaría aún más. Santo Tomás decide ir a la abadía de Fossa Nova, luego de la insistencia del abad y de otros monjes que lo visitaron en el hogar de su sobrina. Sería en esa abadía donde profetizaría su muerte, anunciando que este sería su lugar de reposo. El 5 de marzo, luego de confesarse y recibir la comunión, le dirigió unas palabras al Salvador: «Yo te recibo, premio de la redención de mi alma. Yo te recibo, viático de mi peregrinaje, por el amor de quien he estudiado, envejecido, sufrido. Te he predicado, te he enseñado. Nunca jamás he dicho nada en contra de ti. Y si lo he hecho, ha sido por ignorancia, y no me obstino en mi error. Si he enseñado mal con relación a los sacramentos u otra cosa, me someto al juicio de la Santa Iglesia Romana, en obediencia a la cual dejo ahora esta vida». Moriría 2 días después, el 7 de marzo de 1274. Durante toda su vida, Santo Tomás de Aquino utilizó tanto la razón como la fe en el estudio de la metafísica, filosofía, moral y religión. Aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe y propuso 5 pruebas de la existencia de Dios para apoyar tal convicción. Las dilatadas y valiosas obras de Santo Tomás de Aquino lo han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica y uno de los teólogos más sobresalientes del catolicismo. Por todo lo que ha significado su obra, se le considera el patrono de los estudiantes, así como de las escuelas y universidades. La Universidad Católica lo nombró doctor angélico,
doctor común y doctor de la humanidad. Fue canonizado el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXII en Aviñón y su festividad es el día 28 de enero. El tiempo le dio la razón a San Alberto Magno.